Hay varios cortocircuitos con la paz total que no solo se han manifestado en este proceso, sino también en otros referente a los personajes que han encarnado y que han liderado este proceso. Pero veamos lo que nos dijeron estos dos personajes referente al proyecto de paz total grande, a cómo ellos iniciaron esto y cuál ha sido su balance de esta propuesta ambiciosa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los políticos tienen que entender el problema. Aquí no podemos seguir construyendo la paz en una oficina en Bogotá con un investigador de una universidad que nunca ha ido a un barrio. Tuvimos una reunión con Planeación Nacional y estaban caracterizando los barrios más pobres de la ciudad, y en el mapa que tenían no conocían los barrios que nosotros conocemos. Entonces, eso es lo que uno, hombre, ¿cómo van a solucionar los problemas de un país si no lo conocen? ¿Cómo van a comparar la dinámica criminal de la ciudad de Medellín con la de Barranquilla o con la del Chocó? Sin querer decir pues que unos son mejores que otros, no, nada de eso. Digo, es el tipo de la idiosincrasia de cada región que lleva a ciertas conductas. Entonces, la paz total nos llenó de mucha expectativa por el mismo nombre. Que, bueno, van a incluir a todos los grupos. Entonces, nos sentamos en la mesa con esa visión y creímos que íbamos a poder aprovechar en estos 3 años, avanzar al menos en la caracterización de las conductas, para desde esa caracterización entender cómo se debían de solucionar. Y ahí es donde nosotros pusimos a disposición la experiencia de nosotros. Pero entonces nos encontramos con el doctor Otti, primero con Danilo Rueda, que en mi concepto pues tenía muy buenas intenciones, pero no tenía ningún conocimiento político, y eso hizo que no avanzara mucho. Después llega el doctor Otti, y el doctor Otti viene con una visión, en mi concepto, muy cerrada de sus años del M19, de la 91. Entonces cuando él viene aquí, llega y lo primero que nos dice es que ellos necesitan saber quién mató a Pizarro y que los desplazados de aquí. Pero no entiende, no tiene una visión de lo que les estoy contando, de cómo las estructuras armadas de la ciudad se fueron, primero, como un grupo de autodefensa particular por una violencia en su territorio, y después se fueron unificando de acuerdo a las diferentes dinámicas de violencia que padeció la ciudad. Es decir, Pablo Escobar, milicias paramilitares, guerras de combos, hasta lo que venimos. Entonces hablamos de 5 o 6 periodos de guerras diferentes donde las estructuras se han tenido que acomodar tanto a las políticas de seguridad como a las dinámicas económicas, al desarrollo de la ciudad, a la política y a lo social. A diferencia del gabinete del presidente Gustavo Petro, que ha tenido múltiples personas de múltiples orillas, el alto comisionado de paz en este gobierno solo lo han ocupado 2 personas. El primero, el señor Danilo Rueda, y el segundo, el señor Otti Patiño, del cual no hay muy buenas referencias de distintos personajes. ¿Sí o no, Mariana? Muchas críticas a Otti Patiño de diferentes sectores desde la oposición, pero sobre todo de las personas involucradas en los procesos y en estos diálogos y acuerdos que se buscan en el marco de la paz total. Ex jefes paramilitares como Salvatore Mancuso hablan de falta de diligencia, de que no se han convocado las mesas técnicas para avanzar con lo pactado, de que no se han cumplido los compromisos, de que no se han asignado los recursos suficientes para estos acuerdos, y señala directamente a la oficina del comisionado para la paz, que lidera y que pues está bajo el cargo y la responsabilidad de Otti Patiño. También habla de que muchos de los acuerdos que se han hecho con el gobierno no han sido materializados por el comisionado, y también se ha hablado de que Otti Patiño no ha entendido los procesos de paz urbana, sino que se ha hablado y se ha concentrado en otros procesos, y que ha dejado de lado, digamos que, o ha dejado de priorizar ciertas conversaciones como lo sería el proceso de la paz urbana en Medellín. Escuchemos qué es lo que nos dicen hoy sobre Otti Patiño, cuál es su opinión de los voceros de la oficina de Envigado. Yo pienso que el doctor Otti Patiño tiene una visión muy sesgada, llamámoslo así, muy sesgada de la paz, sobre todo de la paz urbana. La primera reunión nos recordó como enemigos de ellos, porque eso fue lo que transmitió.
O sea, no como un comisionado de paz, sino como yo soy de la izquierda, usted de la derecha. Y después aquí en una rueda de prensa, creo que fue el 19 de diciembre, dijo que para él esto era como una ronda. O sea, como quien dice, como un juego. Pues, no sé en qué sentido lo quiso decir, pero a nosotros no nos cayó bien eso. No dijimos nada, pues, porque obviamente el respeto y había medios de comunicación ahí, pero, o sea, si estás con una contraparte y estás tratando de hacer la paz, lo mínimo es el respeto, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista han habido muchísimos problemas. Nosotros al presidente Petro admiramos toda su voluntad, toda la visión que tiene y el cambio que ha querido generar, pero nos encontramos que los funcionarios no comparten como ese mismo entusiasmo. Y eso ha sido un problema en la mesa. Esta mesa ha tenido un problema político desde el principio. Primero por la gente que cree que es que esta mesa va a servir para que se sepan verdades que los va a llevar a la cárcel. Y el otro, el mismo sesgo dentro del mismo gobierno, que hay un sector del gobierno que sigue viendo estos grupos a una parte como enemigos por los problemas del pasado y la otra como unos gamines de esquina. Entonces, cuando las estructuras, sobre todo de esta ciudad, se equiparan, como dice digamos, el alcalde o esos concejales, de que solo están concentrados en quitarle la plata al vecino y son unos monstruos que los quieren hacer sufrir. Y cuando Oti nos ve como los enemigos del pasado, entonces ahí no hay forma de prosperar en un proceso de paz. El doctor Patiño tiene una idea, digamos, no muy clara de la paz urbana y que de pronto él también tiene, no sé, problemas de salud, no sé. Eso nos ha perjudicado a nosotros de cierto modo. Esperamos que ojalá las cosas tomen otro rumbo y que funcionen de otra forma y que de pronto le metan el acelerador y él le mete el acelerador también a esto para que podamos avanzar más. Bueno, esto es lo que opinan también pues Pesebre y Vallejo, como ya vimos, de este proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro. Claramente ellos respaldan esta apuesta, la legitiman, pero hablan de que hace falta voluntad política, una mejor implementación de estos acuerdos para que realmente funcione. Y hay un punto muy importante dentro de esta apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro, que es, por supuesto, la paz urbana. La paz urbana se convirtió en uno de los puntos más relevantes de este proceso, porque pues si en los últimos 40 años hemos hablado de que el conflicto armado se ha concentrado principalmente en los territorios, en el campo, guerrillas, paramilitares y ejército peleando por el control del territorio rural, es como esta idea que hemos tenido y es una realidad, pero hoy las ciudades concentran lo que sería la mayor cantidad de homicidios, ¿no? De extorsiones, de microtráfico. Entonces claramente la paz urbana también es un punto muy importante dentro de cualquier proceso de paz. Y pues como Medellín ha sido el laboratorio más avanzado, como ya hemos visto, ha sido una ciudad tan marcada por las bandas criminales urbanas, claramente pues esto de la paz urbana es un punto muy importante. Pero veamos más allá de la paz total, ¿qué fue lo que dijeron estos personajes de la paz urbana? ¿Por qué también la legitiman? Porque hablan de que sí funciona o no, pero ¿cuál es el problema allí? A este proceso le tienen miedo por la verdad. Y muchas personas le tienen miedo por la verdad, que es una cosa que nosotros queremos hacer recalcar. Es que la verdad que va a salir de aquí no es una verdad, ni se pretende, ni las miles de reuniones que hemos tenido, que he escuchado yo con todas las personas que hay aquí, importantes, con personas de todas las calidades. Nadie ha dicho, esto es una verdad que queremos, como se dice popularmente, embalar a esto, embalar a aquello. No, es una verdad restaurativa, ¿no? Se ha logrado por lo menos que se hable de paz urbana, que por lo menos ya se reconozca todas las personas que hay que hacer una paz urbana, porque es que aquí siempre se han concentrado en una paz rural. Si no atendemos el problema urbano, tampoco se va a poder acabar el rural y ya está, o sea, ya está más que comprobado. ¿Cuánto llevamos tratando de hacer procesos de paz? Van 12 procesos durante 50 años, ¿cuántos años? Sí. Y no se ha podido, porque es que siempre se atiende lo rural y no lo urbano. Y lo que ha pasado es que todo ese
todo ese tipo de procesos fallidos son los que han llevado a que la ciudad se vuelva más, haya un fenómeno de criminalidad más grande. Porque entonces una persona, digamos yo ya tengo 52 años, me ha tocado ver 3 desmovilizaciones, pero no he podido encontrar paz. Entonces yo me adapto al conflicto que hay, pero vienen otros muchachos detrás. Entonces ya cuando un grupo tenía 200 hombres, ya tiene 1000. Y si usted analiza eso, entonces ya hay 500 grupos y mañana van a haber 1000. Y si seguimos así, pues desgraciadamente yo no veo un buen futuro para el país. Unos dicen que somos de Uribe, otros dicen que somos de Petro. No, aquí todos nos han dado parejo, rejo parejo, todos. Petro fue el único que nos dio la oportunidad de hacer esto, de que tratáramos de ayudar a hacer un cambio, pero no es que tengamos tratos con ellos o que le hayamos dicho, no, venga, es que vamos a sapear a este y al otro para que nos suelten. No, eso no ha pasado aquí. Y estamos por lo que nosotros nos metimos en esto, por la comunidad, por la ciudad, porque la ciudad la queremos. A nosotros nos da rabia ver cómo, por ejemplo, atacan un proceso de paz en vez de sumarse y siguen manejando una persecución contra las mismas personas. Necesitamos es eso, necesitamos es que la gente crea que la verdad que va a salir de aquí es una verdad que no le va a hacer daño a nadie en el país, pero que sí le puede hacer mucho provecho y le puede hacer mucho beneficio a muchas personas del país y sobre todo a curar un país que tiene la verdad embolatada, que tiene la verdad extraditada, que tiene la verdad, o sea, perdida en un montón de engranajes políticos y en un montón de vericuetos judiciales que terminan desdibujando la verdad o perdiéndose. Por eso pedimos a todos los candidatos que dejen de satanizar este espacio de la paz urbana y que más bien se comprometan, que escuchen a la comunidad, que para nosotros es muy gratificante que en los eventos como el de ayer salgan todas esas corporaciones sociales que fueron inclusive investigadores del conflicto, que fueron gente que delató a las mismas estructuras, pero que tiene la esperanza de que este proceso salga adelante. Entonces, si nosotros nos sentamos con todas esas corporaciones, con la misma comunidad, con el gobierno, con los empresarios, seguramente vamos a encontrar la forma de que solucionemos ese problema. Bueno, allí desde la cárcel de Itagüí, estos voceros de estas estructuras criminales que estamos viendo, alias Vallejo y alias Pesebre, llevan 3 años prácticamente negociando con el gobierno de Gustavo Petro en medio de esta apuesta por la paz urbana que aparentemente ha funcionado, pero realmente miremos cuál ha sido la influencia de estos 2 voceros, de estos 2 personajes en medio de esta paz urbana. Si realmente, dado que ya no son parte de estas estructuras como tal, ha servido de algo su influencia o no. Nosotros somos voceros, nosotros la mayoría fuimos jefes de alguna estructura y lo que ha sostenido este proceso es eso. Si ustedes ven los índices, cómo han bajado los índices de homicidio, de extorsión en algunos sectores, bueno, lo que se ha mostrado durante estos 2 años ha obedecido a esa confianza. Por ejemplo, cuando uno ha estado en la guerra tantos años y ha estado en la cárcel y no ha delatado a nadie, tiene, digamos, cierto reconocimiento en ese mundo, entonces ellos confían en que uno aquí esté haciendo cosas buenas. Entonces, aquí hay unos facilitadores. Los facilitadores se reúnen con nosotros y hacen de puente con las estructuras, porque hasta el momento las mismas restricciones que tiene la ley 2272 y de pronto hasta un poco de falta de voluntad política no ha permitido de que tengamos contacto con ellos. Afuera hay un poco de personas que tienen orden de captura. Entonces no podemos ni siquiera tener un teléfono con ellos porque pues, si los capturan vamos a quedar nosotros como si estuviéramos entregando gente y esto en este mundo es muy delicado. Entonces las cosas hay que hacerlas de buena manera. Y vuelvo y lo repito, aquí hemos visto que para otros grupos de izquierda sacan gestores a la calle, van a los territorios y con nosotros no se ha podido. No se ha podido, primero porque digamos que Oti nos sigue viendo como él nos ve. Ya es donde digo yo que falta voluntad política. Y lo otro es que la contraparte, la oposición a Petro,
tiene esto como caballito de batalla. Entonces, cualquier movimiento que pasa aquí, como lo que pasó en la Alpujarra, se vuelve un Tan escándalo. bello, Pepe, ¿no? Otra situación muy importante que hay que hablar de este proceso de paz es algo que se llama el marco jurídico. ¿Qué es esa vaina? En resumidas cuentas es para ver su situación. Si usted está preso, necesitamos saber en el proceso de paz qué vamos a hacer con usted. ¿Va a pagar los 14 años? ¿Va a pagar 5? ¿Va a pagar 2? ¿Va a pagar 3? Mejor dicho, ese es el tema jurídico de lo que se está hablando. Y esta mesa de negociación no tiene muy claro un marco sociojurídico, que sería exactamente esto. Ver qué vamos a hacer con ustedes, qué va a hacer con sus bienes, qué va a hacer con su plata, qué va a hacer con esa estructura, qué va a hacer con sus armas. No se sabe qué se va a hacer. Y hay un nuevo proyecto de paz que salió exactamente este año en el gobierno de Gustavo Petro, que busca básicamente recapitular cosas que salieron en el proceso de paz de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe Vélez para llegarles a estas estructuras, a estas comunidades, a los grupos de alto impacto. Pero pues lo que están diciendo las estructuras es que esto no les beneficia mucho y las razones aquí las escuchan ustedes. Yo veo muy deficiente ese marco jurídico, porque es que, vea, pongamos este ejemplo. Muchachos que hoy en día están en dinámicas criminales, que se gane 2 o 3 millones de pesos, ¿sí o no? No lo conocen, no saben el nombre, no saben lo que hace, ¿cierto? Y está por allá contento en una esquina con su moto, saliendo a pasear con las niñas de Medellín que son bien bonitas. Entonces usted le va a decir, venga, deje de hacer eso para que se entregue, pague cárcel, todavía no sé cuánto va a pagar de cárcel porque no está claro, y deje de ganarse esa plata y se le va a dar un auxilio de 1 millón de pesos por 1 o 2 años y ya, y va a quedar judicializado y no sabemos cuándo va a salir de la cárcel porque en el marco jurídico no está claro. En el marco jurídico, desde mi lectura, queda a potestad de fiscales y jueces la decisión en cada caso. Y nosotros que estamos en la cárcel hace tanto tiempo sabemos lo nefasto que es eso. Justicia y paz. No han sacado el 10% de las condenas de justicia y paz. El 10% no lo han sacado todavía. Y ya llevan 20 y pico de años. Entonces, esto como está diseñado es más o menos a llegar al mismo punto. O sea, le falta más reglamentación. Porque si se deja digamos, a la subjetividad de los funcionarios, eso se presta primero para que eso se prolongue en el tiempo, como pasa con Justicia y Paz, que muchos están buscando es la pensión. Segundo, se presta mucho para la corrupción, que para mí, más que la seguridad, el principal problema de este país es la corrupción en todas las instituciones del país. Y si no remediamos eso, es difícil remediar los otros problemas. Es muy hardcore, muy difícil, es un dilema usted negociar para ir a la cárcel. Usted teniendo un poder, usted teniendo un dinero, usted teniendo toda su vida, algo tangible para controlar una ciudad, y qué usted ofrecerle a una persona para que deje de delinquir, para que deje todo eso y se apropie la paz. Eso es muy, muy jodido. Y esto también es la manera en cómo se negocie. ¿Qué usted les puede ofrecer que sea en un marco jurídico, que sea en temas de negociación, para que usted en verdad pueda llegar esa negociación a un buen puerto y no pase lo que ha sucedido en otros acuerdos de paz, que las personas pues no se ven muy felices con lo que les prometen, con los que les hacen, y por eso es que también muchas personas se sorprenden con que las FARC no paguen cárcel ahorita con la sentencia que hizo la JEP, cuando todo el mundo sabía que ellos jamás iban a pagar cárcel si cumplían con decir la verdad y con someterse. Así que vamos a escuchar también cuál es esa propuesta que tienen estos personajes frente a ese posible marco jurídico que se debería implementar, y si se necesita sí o no un estatus político como muchos aluden. Primero es que la opinión pública sepa en realidad qué somos nosotros. Nosotros no somos unos narcos que estamos buscando entregar unas propiedades y unos muchachos para salir de la cárcel y ganar unos beneficios o un porcentaje. Eso no es así. Si nosotros fuéramos narcos, pues ya estaríamos extraditados. Llevamos 12 años en la cárcel, no tenemos un indictment en Estados Unidos ni una investigación. Las dinámicas de aquí obviamente han tenido que ver con microtráfico, narcotráfico, pero no porque seamos narcotraficantes, sino porque son rentas ilegales que circulan en el territorio. Entonces, si analizamos desde ese punto, ya podemos entender que un marco jurídico no sirve para eso, porque es que vuelvo a lo mismo. Si se trata de acabar un problema de criminalidad que viene circulando durante 4 décadas y sigue y sigue y sigue, y hoy en día ya se le van sumando nuevos factores como las bandas transnacionales, como que
toda esa gente que está esperando o creyendo que las estructuras se van a entregar para ellos copar esos territorios, otra generación de violencia. Entonces, necesitamos un marco jurídico que sea restaurativo, que tenga como foco a las víctimas y la verdad. Pero la verdad que sea no para meter más gente a la cárcel, sino para que no sirva para que esto se acabe, para que cada quien acepte su responsabilidad. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el doctor Uribe cuando él dice que hay que hacer un tribunal de cierre o un tipo de justicia así. Aquí tiene que haber un perdón para todo el mundo, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Si no hacemos eso y si no cerramos ese capítulo, vamos a seguir en lo mismo. Si usted analiza, al final todos los grupos terminan sometiéndose. Los paramilitares negociaron y terminaron sometidos a Justicia y Paz. Las FARC negociaron y terminaron sometidos a la JEP. Entonces, lo único que se necesita es un marco jurídico de acuerdo a eso. Y la palabra que quieran utilizar para llegar a ese marco jurídico, pues es irrelevante. Y lo del tema de que tener carácter político, pues que las dinámicas solo hablan por sí solas. Si vamos a comparar grupos, no se debe hacer eso. Mientras las guerrillas están en una parte rural donde viven 400.000 personas, aquí viven 4 millones de habitantes. Entonces, si es una influencia en la vida cotidiana, en la vida política y social, pues aquí se ve más. Entonces, por eso es bueno que tengamos la oportunidad de que esto lo conozca la gente, que lo conozca el legislativo, para que puedan diseñar las formas de atender estos fenómenos, porque estamos seguros de que entendiendo el fenómeno de Medellín van a entender el de las otras ciudades más fácil, porque aquí se ha hecho, digamos, todo el curso completo. Bueno, realmente es muy interesante todo lo que nos están diciendo estos dos personajes, pero ya para finalizar, pues veamos qué nos tiene que decir acerca del balance del gobierno de Gustavo Petro. Si así como legitiman la paz total y la paz urbana, también legitiman en términos generales este gobierno, en qué les ha servido, en qué no. Miremos qué han dicho. Tengo buen concepto de él. Y el hombre sí es un visionario y así como lo demuestra es un filósofo de la vida, pero sus funcionarios no entendieron o no quisieron entender los cambios que él estaba proponiendo, porque si vemos la ejecución nula y particularmente en el tema de la paz, él dice una cosa y aquí hacen otra. Entonces ahí ve uno los problemas. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?